hebreo era el idioma para el culto litúrgico. El idioma litúrgico era el hebreo. Era como lo que podríamos decir para nosotros actualmente el latín. Y muchos ya no entendían en la época de Jesús. Por eso es que cuando Jesús dice, cuando Jesús está en la cruz, él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eli, Eli, lama sabachthani. Y decían los que escucharon, ¿estará llamando a Elías? ¿Por qué decían eso? ¿Por qué no entendieron? Era el inicio de un salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque ya no entendían el idioma litúrgico, ya no escuchaban más, ya no comprendían. Eso es como lo que actualmente pasa con el latín. Y estaba escrito en griego, que era como el inglés actual. El griego era el idioma más difundido, incluso más que el latín, porque él era el idioma para las actividades comerciales, era el idioma para el trato. Por eso cuando Jesús le habla a María Magdalena, estando en el sepulcro, o sea, después ya de haber resucitado, ella no le reconoce a él y después le dice Rabuní, que significa maestro, nos dice la traducción, porque él le había hablado en griego. Es muy probable que le habló en griego. Y la forma en que se transmitieron los evangelios fueron en griego. En griego se transmitieron los evangelios. En la cueva de Qumran, que es un lugar donde se encontraron los evangelios, eh, fue un lugar, fue un gran descubrimiento arqueológico, un lugar que está medio cerca de Palestina. En las cuevas se encontraron que los papiros estaban escritos en griego. Siempre los evangelios y todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Luego tenemos el latín, que era el idioma culto, el idioma oficial del Imperio Romano. Era el idioma oficial que era para los documentos. ¿Y qué dice aquí? Acá dice Jesús Nazarenos Rex Iedorum. Está en latín. Entonces nosotros vemos tres idiomas aquí, hebreo, griego y latín. Lo que significa que eran los idiomas que dominaban el mundo en esa época, en el tiempo de Jesús. Y ahora veremos cada uno de ellos, ¿verdad? Veremos con la influencia de los griegos, de los romanos y del pueblo hebreo en lo que después va a ser la civilización judeo-cristiana. Siempre se habla que nosotros debemos salvaguardar nuestra herencia judeo-cristiana. ¿Por qué? Porque en la revelación tuvo realmente el pueblo judío, no fue el pueblo pagano. Pero el pueblo pagano también tuvo indicios, y eso vamos a ir viendo. Nosotros sabemos que la revelación de Dios fue con Moisés. Las tablas de la ley, a Moisés le enseñó las verdades que debían conocer. Y el pueblo de Israel, de entre todos los pueblos, porque existen muchísimos pueblos antiguos, están los egipcios, están los fenicios, los persas, los medos, la civilización china, también es muy antigua. Entonces había muchas civilizaciones antiguas, pero Dios eligió el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, desde la antigüedad. Y a ese pueblo se le reveló, y le reveló los 10 mandamientos. Mientras tanto, los otros pueblos estaban en el error y algunos más o menos iban logrando, por medio de la razón, ir encontrando la verdad. ¿Por qué? Ustedes vieron en la clase pasada con la doctora Selva, el evolucionismo, ¿verdad? Vieron que el origen del origen humano más probable es Adán y Eva, es lo que nosotros creemos, Adán y Eva. ¿Qué pasó? Cuando Adán y Eva tuvieron sus hijos, después vino el diluvio y quedaron Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, de los cuales provienen todas las razas de la tierra. Entonces se cree que incluso hay muchos estudiosos que creen esto, que todos los pueblos, paganos incluso, tuvieron una revelación, o sea, que ellos ya recibieron la tradición que se fue transmitiendo de generación en generación, de que de las verdades de siempre.
de que Adán y Eva eran nuestros padres que vivían en el paraíso y que cometieron el pecado original. Y después Dios castigó a los hombres y envió el diluvio. Eso está en todos los pueblos paganos. Todos los pueblos paganos más o menos conocen esa verdad. Pero el pueblo elegido, el pueblo de Israel, fue el que recibió la revelación directa de Dios. Y entonces ellos no cayeron en otros errores. Pero, ¿qué pasó? Cuando vino Jesucristo, ocurrió una cosa. El pueblo de Israel rechazó al Mesías. Dice el prólogo del Evangelio de San Juan, él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Sabemos eso. Claro que hubo algunos que sí lo aceptaron, como Pedro, o sea, como los apóstoles y alguna gente sencilla, pero, los sacerdotes, los escribas, los fariseos no le aceptaron a Jesucristo como el Mesías y le rechazaron. Entonces, San Pablo, comprendiendo eso, vio la infidelidad del pueblo de Israel y que Dios elegía al pueblo pagano ahora para revelarse, ¿verdad? Y aquí vemos una imagen, quiero que atiendan bien en esta imagen. Esta imagen es la imagen de la sinagoga. La sinagoga está con los ojos vendados. Esta imagen está en en uno de los pórticos, de uno de los pórticos laterales de Notre Dame. Y en muchas otras iglesias medievales se le representa así. Se le esculpe así a la sinagoga. Es una mujer que tiene vendados los ojos porque se acuerdan que Jesucristo dijo, les condena a ellos y le dice, por más que tengas ojos no verán, por más que tengan oídos no escucharán. Y no escuchó, no vio y ni escuchó al Mesías. Y ven acá en su mano, no sé si ven el mouse, acá tienen las tablas de la ley que se le cae de las manos, porque ya perdió la ley, ya terminó el tiempo de la ley antigua feneció. Cuando vino Jesucristo, comienza la nueva ley. Y acá, en la otra mano, tiene un cetro partido. El cetro está roto, lo cual indica que ya no tenía más autoridad, perdió su autoridad. El pueblo de Israel perdió su autoridad. Y así es representada la sinagoga. Y comprendiendo eso, los padres de la iglesia entendieron que eh, por la infidelidad del pueblo de Israel, entonces los paganos ahora van a tener la revelación. Eso es muy importante entender. Y este es un río, el río Meandro, ya van a entender por qué lo tengo. Según un autor que se llama Ulrich Mann, él dice que las grandes verdades de fe a algunos pueblos al pueblo de Israel fue revelada directamente por Dios, pero a los pueblos paganos se fue ensuciando, es como que se fue degenerando con el tiempo esas verdades. Aquí, por ejemplo, este río es un río que está en Europa, recorre Italia también, y dice que es un río muy sucio, el río Meandro, pero que tiene un pequeño hilito de agua pura. Tiene un hilito de agua pura y dice este autor que ese hilito de agua pura es la verdad, las verdades que sí se lograron transmitir a los pueblos paganos. Por ejemplo, las grandes nociones de verdades. Después vamos a ir voy a ir detallando eso. Pero esa es la analogía que hace con este río. Bueno, viendo eso, ahora vamos a pasar a ver cómo era el contexto político de la época. ¿Cuál era el contexto político en que en que Jesucristo vino, ¿verdad? Y en qué contexto se da también la evangelización. Bueno, en el año 55 antes de Cristo, Julio César conquista las Galias, que es el último territorio, todo lo que es Europa. Europa, acá pueden ver en el mapa,
Yo preparé otro mapa también donde se puede ver hasta dónde llegaba el Imperio Romano. ¿Qué pasó con Julio César? Julio César fue asesinado por sus propios senadores por una traición, ¿verdad? Entonces, al ser asesinado Julio César, el imperio se forma un triunvirato para, acá voy a, está en este mapa, se forma un triunvirato entre entre tres militares. Uno de ellos se llama Lépido, al cual se le dio el norte de Asia. Del otro se llama Marco Aurelio y el otro era Octavio, que era su sobrino nieto, o sea, el nieto de su hermana, porque él no tuvo hijos varones, Julio César. Entonces, estos tres se consideraban herederos de todo lo que era el Imperio Romano. Pero rápidamente hubo un desentendimiento entre ellos. Lépido quiso conquistar los demás territorios y bueno, entonces le derrotaron, se unieron, perdón, no es Marco Aurelio, es Marco Antonio. Se unió con Octavio y allí lo derrotaron en una batalla que se llama, en una batalla y luego quedó como una diarquía. Quedó Octavio en Europa y Marco Antonio en Oriente, todo lo que sería Egipto. Pero después Marco Antonio también se rebeló contra Octavio y lucharon en una guerra que se llamó una batalla de Actium, que es una batalla naval. Acá pueden ver arriba cómo era. Eso fue en el año 31 a.C., batalla naval de Actium. Marco Antonio, perdón, era amante de Cleopatra. Y cuando ellos descubren que perdieron, entonces ellos se suicidan. Y ahí Octavio queda con toda Europa y Asia. Imagínense el territorio enorme. Todo acá lo que ven en verde es el territorio que queda en manos de un solo emperador, que era Octavio. Entonces, Octavio queda como único emperador de todo. ¿Y saben cuántos años tenía Octavio cuando eso? Tenía 18 años. 18 años. Bueno, entonces Octavio, después de muchas guerras civiles que se dio en el Imperio Romano, Octavio logra consolidar el imperio y hay un tiempo de paz. 40 años estuvo en el poder eh, Octavio. Hubo paz en todo el imperio y cuando hay paz siempre hay superávit económico. Y también había unidad del idioma, superávit económico y vamos a ver unas cuantas cosas más. Unidad material, territorio y mar. Tanto así que los romanos llamaban al mar Mediterráneo como mar interno, o mare nostrum también le decían, nuestro mar. O sea, dominaban todo territorio conocido de la época, ellos dominaban. Y entonces aquí vemos más detalladamente el mapa. Entonces, Octavio se consagró como único emperador. Y esto es ya comenzando el siglo I, es la época que nace Jesús. Bueno, tanto así que él logró la paz, y la paz, Pax Romana se le dice. Pax Romana o si no, Pax Augustea. ¿Qué significa esto? Que hubo mucho tiempo de paz, como 40 años de paz, y entonces se consideró a Octavio como realmente un dios, como un dios porque había logrado algo que nunca se había logrado, o sea, nunca en la historia de Roma, antes de eso, se había logrado tanto tiempo de paz. Siempre Roma estaba en guerras constantes. Bueno, en este periodo se da entonces la paz augusta. Y porque acá muestro, hay un dios que se llamaba el dios Jano, que era un dios, dios que
consideraba protector de Roma y era el dios también de la guerra y la paz. Tenía dos caras. ¿Eso qué significa? Que una cara miraba a Oriente y la otra cara a Occidente, porque Roma tenía las dos partes del mundo. Oriente, donde estaba Palestina, donde vivían los judíos, donde nació Jesús. Y por otro lado estaba Occidente, que era toda Europa. Entonces, el dios Jano, el nombre viene de Januas, que significa puerta en latín, de ahí viene el nombre Jano. Entonces, él tenía que velar por Roma. O sea, era el dios que velaba por Roma. Tanto así que, por eso les digo, tenía dos caras, una a oriente y otra a occidente. Y por algo, como les digo, por una providencia, las puertas del templo estuvieron cerradas. Y eso está en las crónicas de los historiadores de la época, que la puerta se mantuvo cerrada porque no había guerra. Entonces, se consideró eso como algo inaudito. Tanto así que Augusto, Augusto significa, Augusto significa aumentado. Octavio, su nombre era Octavio, pero de tantos logros militares que tuvo y todo su éxito, entonces le pusieron el nombre de Augusto, o sea, grande, máximo. Él, como había aumentado tanto su fama, el Senado le propuso divinizarlo, o sea, hacerlo un dios. Pero Augusto, que sabía que no era Dios, que era un simple mortal y que tenía fecha de vencimiento como todos nosotros, era un simple mortal, entonces él, él consulta con una sibila, la sibila de Tibur. ¿Qué son las sibilas? Las sibilas son como las profetisas en el Antiguo Testamento, pero del mundo pagano. Estas profetisas vivían en virginidad y vivían siempre en los lugares altos, siempre en un lugar y se encargaban de cuidar, digamos, cuidar el templo dedicado a los dioses. Eran como las sacristanas actualmente, como las sacristanas, como las monjas más o menos. Pero ellas entraban en trance y siempre daban un oráculo. Oráculo significa algo oculto, algo que no se sabe exactamente lo que es, porque estas sibilas lo que hacían era decir algo, pero nunca era claro, sino que era siempre oculto, misterioso. Había muchas sibilas, habían sibilas en ciertos lugares y eso se transmitía de generación en generación. Las niñas, digamos, siendo muy pequeñas o jovencitas, eran llevadas a esos templos para ser después sibilas. Era una cosa que se transmitía, una tradición que se transmitía de generación en generación. Bueno, y estaba esta sibila de Tibur, a donde fue Augusto a consultar, y esta sibila le pide un tiempo para ayunar, ella ayuna, y después de eso le va a dar la respuesta, lo que él le dice. Ella ayunó y después se fue a buscarlo en su casa, actualmente ese lugar es una basílica. Y cuando se va, esto que yo le estoy contando se encuentra en las Memorias de Lactancio, que es un romano del siglo IV. ¿Qué se va y le dice la sibila? Les voy a leer exactamente lo que le dice la sibila. Emperador, esto es lo que ocurrirá. Del cielo vendrá un rey para los siglos futuros, aunque hecho hombre para juzgar al mundo. ¿Y qué pasa en ese momento? De improviso el cielo se abrió y un esplendor grandísimo inundó todo. Se vio en el cielo una virgen bellísima con los pies sobre un altar con un niño entre los brazos. Augusto se maravilló en extremo y escuchó una voz que decía, esta es el ara del Hijo de Dios. Entonces, prosternándose en tierra, lo adoró.
Luego contó esta visión a los senadores, que también muchos se maravillaron. Esta visión ocurrió en la habitación del emperador Augusto, donde ahora está la iglesia Santa María en el Capitolio. Esto está en Roma. Por esta razón, la iglesia de Santa María se denominó Ara del Cielo, Ara Coeli, Ara del Cielo. Y ¿saben qué? Esto ocurrió el 25 de diciembre del año 1. O sea que Jesús estaba naciendo en Nazaret, pero al mismo tiempo se le estaba revelando a estos paganos. Imagínense, y el emperador que hizo se postró y adoró al niño, porque esa visión la tuvo la Sibila y también la tuvo él. Eso fue en la Navidad del año 1. Sibila y Augusto ven a la Virgen del Ara Coeli y escuchan una voz: esta es el Ara del Hijo de Dios. ¿Qué hizo él? Como para ellos no era un escándalo, para los romanos, no era un escándalo que un dios podía nacer de una virgen, porque ellos tenían las diosas, los semidioses, entonces para ellos no era raro que una virgen tuviera un hijo divino, un dios. Para ellos no era raro. Y ahora vamos a ver por qué también. Bueno, entonces, eh, ese milagro que ocurre en la Navidad del año 1, o sea, en donde Cristo se revela, hace que Augusto mande construir una basílica ahí en ese lugar. Esta, a la Virgen del Ara Coeli, sin saber que era la Virgen María. Construyó ese altar y hasta ahora es una iglesia muy visitada. Es una iglesia pequeñita, pero es una iglesia muy visitada, frecuentada. Allí está enterrada Santa Elena, la mamá de Constantino. Y bueno, eso por un lado. Y entonces, ¿qué hizo Augusto? Augusto contó al Senado esta historia y también, pero hay otra cosa interesante. También Ana Catalina Emmerich, en sus visiones de la Navidad, cuenta este hecho, cuenta este hecho. Incluso ella cuenta que en el mundo pagano, en Egipto, en la India y en otros lugares, muchos dioses dice que cayeron, fueron al suelo y se rompieron. Muchos monumentos a los dioses se rompieron. Eso contó Ana Catalina Emmerich en sus visiones. Si quieren leer también, este mismo relato está allí. Pero también esto está documentado. Como les dije, está en la memoria de la canción. Y y Ana Catalina Emmerich cuenta también que esta es una joven que cuenta un poco más, ¿verdad?, de lo que había escuchado el emperador. Esta es una joven virgen que es altar celeste y el niño que tiene en su seno es el rey del cielo y de la tierra. ¿Cómo Augusto se iba a divinizar después de haber escuchado de que un niño es el rey del cielo y la tierra? Pero aún así el Senado lo divinizó, aún así, a pesar de que él no había aceptado esto, lo divinizó. Desde ahí que los emperadores son considerados divinos y por eso los cristianos tuvieron que, tuvieron que rehusarse a ofrecer incienso a los dioses, o sea, al emperador, porque decían, nosotros obedecemos al emperador, pero no vamos a adorarlo, solo le adoramos a Dios, a Jesucristo y a su madre. Bueno, acá les quiero mostrar en este mapa cómo Palestina era provincia del Imperio Romano, pero por pedido del emperador Herodes en el año 40 a.C. Ya vimos toda la unidad política que había logrado, política y territorial que había logrado Augusto. Pero ¿cómo es que Nazaret, o sea, Jerusalén pasa a ser, Palestina y toda esa región pasa a ser parte del Imperio Romano? Es una larga historia, no voy a entrar en muchos detalles, pero pasó porque en esa época había muchas invasiones de otros pueblos y el mismo Herodes, que era un caudillo, él le pidió, él tenía educación helena, o sea, educación greco-latina, y él le pidió al emperador formar parte del Imperio Romano. No es que el Imperio Romano fue y sometió a la fuerza al pueblo palestino, no, sino que Palestina misma pidió formar parte. Entonces, allí, a partir del año 40 a.C., Palestina formaba parte del Imperio Romano. Pero se dan cuenta que esa unidad territorial
ayudaba muchísimo para que después la dar. Como ven, y Roma mandó construir carreteras en todos estos lugares que conduzcan a Roma. De ahí esa frase famosa, todos los caminos conducen a Roma. Ya habrán escuchado muchas veces. Bueno, nada más esos detalles. Bueno, ahí pasó. Entonces, ahí vemos cómo políticamente Palestina pasó a depender de Roma. Sin embargo, Roma tenía una política en cuanto a la religión, la práctica religiosa. Roma permitía que los pueblos a quienes dominaba pudieran, pudieran ejercer libremente su religión. O sea que ellos aceptaban que cada provincia, que cada lugar donde ellos dominaban podían ejercer su profesión, su religión, perdón. Y por eso es que permite que haya la religión judía dentro del pueblo de Palestina. Bueno, pero como les había comentado, como los judíos rechazaron a Cristo, dándose cuenta de eso, San Pablo mismo va a evangelizar a los paganos. San Pablo, San Pedro mismo entendió eso con la visión que tuvo cuando un centurión llamado Cornelio le mandó buscar. Entonces él fue con él y vio, él tuvo la visión de cuando Dios le mostró él vio una sábana, San Pedro tuvo esta visión de una sábana que se abría con 4 puntas, que los ángeles abrían y había comida, había animales de todos los tipos. Y le dijo el ángel, Pedro, mata y come. Y Pedro le responde, esto está en Hechos de los Apóstoles, Pedro le dice, no puedo comer nada impuro, porque entre esos animales había animales impuros que estaban prohibidos por la ley de Moisés, la ley anterior. Y ahí le dice el Señor, le dice la voz, lo que yo he consagrado ya no es impuro, no llames impuro a lo que yo ya he limpiado. Entonces ahí él entendió que la revelación, que también la salvación era para los gentiles. A los gentiles se le llama a todos los que son paganos, a todos los que no eran judíos. Pero los judíos rechazaron a Cristo y entonces ellos fueron a predicar a los paganos. Anteayer nomás recordábamos a Santo Tomás, apóstol. Él, por ejemplo, fue a evangelizar la India y también se cree que vino a América. No sabemos si por dónde bilocación o por qué, pero esa leyenda ya los jesuitas manejaban, esa leyenda de Santo Tomás, de un hombre barbudo que iba a venir a predicarles, que los indios ya conocían. Hay toda una leyenda sobre eso. También en Brasil está difundida esa leyenda y en otros lugares. No sabe, creo que Santo Tomás también estuvo por aquí. Y así, dos apóstoles se esparcieron por el mundo entero para evangelizar. Bueno, ahora la preparación espiritual para la encarnación, la semina verbi griegos. ¿Qué significa semina verbi? Semina verbi es un término latino que significa semillas del verbo. San Justino llamó así, San Justino mártir, que es un pagano convertido al cristianismo, y luego él hace apología, es uno de los primeros apologetas. Él dice que hay semillas del verbo, principalmente en el pueblo griego de cultura greco-latina. Y eso es lo que vamos a ver un poquito ahora. Primero, el monoteísmo. Zeus o Júpiter. Zeus era para los griegos y Júpiter para los romanos. Entonces, al contrario de lo que muchas veces pensamos, que los griegos eran politeístas, en realidad ellos no eran politeístas, que creían muchos dioses, sino que eran monoteístas. ¿Por qué? Porque siempre había un padre de todos los dioses, que era Zeus. Zeus es el padre de todos los dioses. Incluso hay una noción un poco rara, ¿verdad?, de que ellos tenían de la triada celestial, que es Zeus, el dios principal, Atenea, la diosa de la sabiduría, y el otro dios, ahora no recuerdo cuál era el nombre, Palas Atenea y ahora no recuerdo el otro nombre, pero son 3 dioses más importantes de Roma. Y esos 3 dioses son como una noción, claro que sabemos, ensuciada con muchos errores, como una noción de la Santísima Trinidad, o sea que Dios no está solo.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Incluso se le compara mucho a Atenea con Jesucristo, porque Atenea es la sabiduría, y a Jesucristo se le llama la sabiduría encarnada. Entonces, eh, entonces tenemos eso, ¿verdad? Tenemos la triada de la divinidad. Zeus, Atenea y creo que es, si no me equivoco, es Ares, el dios de la guerra, porque a Dios se le llama Deus Sabaoth. Sí, es Ares, el dios de la guerra. Deus Sabaoth. En los salmos, por ejemplo, leemos Dios quebrantador de guerras, se le dice. Y como les digo, al contrario de lo que se piensa, en el mundo griego había griego y romano, digo, porque los romanos cuando conquistaron Grecia, ellos adoptaron la cultura griega y se mezcló. Entonces siempre se dice cultura greco-latina. Y latina es del romano, no es América Latina ni nada de eso. Eso fue algo muy posterior. Entonces, Zeus, y de ahí viene el término Dios. Zeus, Deus, Dios. Para que se den cuenta un poco cómo nuestro origen cristiano está muy relacionado con esta cultura greco-latina. Otra semina verbi, o sea, yo les voy a hablar de varias semina verbi, semillas del verbo. Uno es el monoteísmo y otro es el antropomorfismo. ¿Qué significa eso? Que los dioses empiezan a tomar forma humana, perfecta para visitar la tierra con la proporción áurea 1:7. Esta es imagínense, en los pueblos paganos, si uno mira la India, la China, en todos esos lugares donde se crean monumentos o se imaginan a Dios y crean estatuas de dioses, siempre sus estatuas son asustadoras. Los dioses siempre son, eh, por ejemplo, dios o diosa Shiva de la India, que tiene cara de elefante y un cuerpo de hombre, siempre es como que es algo feo, no es proporcional, tiene la nariz más fea o tiene cuerpo de hombre pero cabeza de animal, porque ellos imaginan que Dios es así. Por ejemplo, para los aztecas tienen una imagen de su dios. El calendario azteca, si buscan en internet, no pude poner aquí, no. Tiene su dios con cara muy fea y tiene la lengua afuera. Esa imagen es porque Dios, supuestamente, que era el dios sol, necesita de alimentarse de la sangre. Por eso es que ellos hacían sacrificios humanos. Siempre los dioses son así como feos, deformados, en todas las culturas antiguas paganas que no sean de origen greco-latino. Los dioses son feos, no son hombres. Pero ellos no. Los griegos dan un gran paso. Para ellos los dioses tienen forma humana. Eso se llama antropomorfismo. Que los dioses tienen forma humana y que tienen comunicación con los hombres. Incluso ellos para la estética, nosotros sabemos que las esculturas, esta es una escultura antigua, antes de Cristo. Ellos desarrollaron muy bien la proporción. El hombre tenía que ser proporcionado a la escultura. Tenían mucha noción de belleza y proporción, armonía también. Entonces, aquí esto se llama proporción áurea, que es de 1:7, significa que para que el hombre sea proporcional, la figura del hombre proporcional tenía que tener 7 veces el tamaño de su cabeza. 7 veces el tamaño de su cabeza. Ahora ya se pueden medir y ver un poco si son bien proporcionados. 7 veces para ser proporcional. Pero incluso había otra proporción que no puse aquí, que es de 1:8, que es figura esbelta. Eso para los que son esbeltos, los que son altos. Y esa es la proporción de Jesucristo en la sábana santa. Imagínense, Jesucristo en la sábana santa tenía la proporción esbelta de 1:8, más que el del 1:7. Primero ellos llegaron a la noción del 1:7 y luego 1:8, que es la proporción esbelta. La Virgen de Guadalupe, que ustedes saben que es de tamaño natural, también cumple esa proporción. Interesante estos datos. Dios tiene forma humana. Eso ya es un gran avance en la cultura pagana, greco-latina. Después están las nociones que se dan en las tragedias griegas y en las poesías latinas.
existe una falta primigenia, que es una especie de pecado original. Ellos tienen noción de que el hombre cometió un pecado original. Por ejemplo, en las tragedias griegas, y Virgilio también en sus églogas, hablan de que, no sé si alguna vez escucharon, en el colegio a veces se da o en la facultad, así vagamente, que ellos creían que existían la edad del oro, la edad de la plata y la edad del bronce, del hierro, perdón. Oro, plata y la edad del hierro. Y que antes, cuando estábamos en la edad del oro, voy a mirar un poco, acá está, el mito de Pandora. El mito de Pandora es así. Guárdenos lo que les dije. Vamos a ver el mito de Pandora. El mito de Pandora, según cuenta, creo que es Hilo, cuenta que Dios creó al hombre. Zeus, bueno, creó al hombre y los otros dioses le envidiaban al hombre y, y se enojaron y crearon también ellos una, una persona que sería Pandora. Pan significa todo, pan, por eso de ahí viene panteísmo y todo. Pan significa todo y Dora significa regalo, o sea, un regalo que tuviera todo. Y crearon a esta mujer que se llama Pandora. Los otros dioses, enojados con Zeus, por envidia hicieron. Bueno, y esta diosa, o sea, no era diosa, era una semidiosa. Esta mujer, Pandora, entonces, ¿qué hace Zeus con ella? Le regala una caja donde carga todas las desgracias, como un castigo a esos dioses y a los hombres. Carga una caja con muchas desgracias y le da a ella, y le da para que le regale a su marido, y le dice que no se puede abrir esa caja. La única condición es que ellos tengan la caja, le dé a su marido, pero que no abran. Pero él abre y ahí salen todas las desgracias al mundo. Se dan cuenta que tiene mucha relación, siempre las historias tienen mucha relación con la falta que cometieron Adán y Eva en el paraíso. Incluso hay otras historias muy parecidas donde le dibujan a un hombre y una mujer cerca de un árbol con frutos o cosas así, pero sin ser cristianos, antes de Cristo, en el mundo pagano. ¿Por qué? Porque ellos tenían, como yo les dije, una noción de las verdades eternas. Ellos, que esa tradición que fue pasando de generación en generación, pero que después se perdió con el tiempo. Y es lo que les dije, le comenté al inicio con el río Meandro, que el río es un río sucio, pero siempre hay un hilito de agua pura. Hay ciertas verdades que sí se transmiten. Entonces, sí había una noción de una falta primigenia, una falta original que se cometió contra la divinidad y que se había perdido esa edad del oro. Y en la edad del oro, los hombres convivían con los dioses, vivían con Dios. Pero en la edad de plata, cuando los hombres fueron desobedientes con Dios, los dioses le castigaron y ellos fueron a la edad de plata y luego la edad de hierro. Y siempre se busca volver a esa edad inicial, la edad de oro, donde uno vive con Dios, con los dioses. Y para eso hay todo un tratado de moral. Y no piensen ustedes que las tragedias griegas son simples teatros. La tragedia griega, donde se representaban estas obras de Edipo Rey, la Orestiada, nosotros nuestra comunidad presentamos la Orestiada hace 2 o 3 años más o menos. Y por eso, entonces, bueno, entonces las tragedias griegas no eran simples teatros litúrgicos. Cuando se representaban las tragedias, una vez al año, Esquilo, Eurípides, Horacio, Virgilio, cuando ellos presentaban en las fiestas de algún dios, y se representaba la obra y tenían carácter sagrado. Los poetas eran como los sacerdotes en el mundo pagano, tenían carácter sagrado. Y las historias, las tragedias griegas eran como el catecismo más o menos para nosotros.
Por ejemplo, en la tragedia griega de Edipo Rey, pueden leer después ustedes. Esto no son nada difíciles, no piensen ustedes que esto es algo muy difícil de entender. No. Si ustedes leen, por ejemplo, Apología de Sócrates escrita por Platón, van a entender muchísimas cosas. Y van a decir, mira un poco cómo sabían muchas cosas los paganos sin revelación, solo por la razón. Incluso hay uno de los padres de la iglesia, que es San Clemente, dice, ¿quién es, ¿quién es Platón sino Moisés quien que habla a los paganos? O sea que para él Platón es como Moisés, porque también le transmitió las verdades al pueblo. Entonces, no piensen que es una herejía esto. Estoy simplemente diciendo cómo los paganos tenían nociones de todo, de todas las verdades. Y después la tragedia griega en Edipo Rey. Edipo hay una necesidad de un héroe inocente de doble naturaleza, o sea, que sea Dios y hombre a la vez, y que expíe esa falta con su sufrimiento y muerte. Edipo Rey es uno de ellos. Entonces, en el mundo pagano, voy a salir ya de aquí. Bueno, me están viendo. ¿No se durmieron? Espero que no. Bueno, después de toda esta exposición, espero que no se hayan dormido. Bueno, entonces, ¿qué tal? ¿Qué les parece hasta aquí? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Cómo era para que vean nada más cómo era el mundo en que nació Jesucristo? ¿Cómo estaba el mundo en ese tiempo? El contexto político, el contexto religioso, que es el rechazo del pueblo de Israel y por qué Dios pasa a los paganos. Y eso es lo que podíamos ver. Eso es la plenitud de los tiempos. Jesucristo elige este tiempo en específico. Es como que el terreno estaba preparado para el nacimiento de Cristo. Había unidad material. Imagínense cómo los dos apóstoles pudieron conquistar todo un imperio, porque estaban las carreteras, porque también los romanos y los de cultura griega estaban preparados, como yo les dije, ellos tenían el terreno fértil, porque para ellos no era un escándalo que Dios se pudiera hacer hombre, no era un escándalo. Incluso cuando San Pablo le predica en Atenas, en el Areópago, que era el lugar donde se reunían, que es como el foro romano, ellos, ellos no le discuten, porque ellos aceptan que Dios puede nacer de una virgen, porque para ellos no era raro por la mitología que les había comentado recién. Sin embargo, cuando él habla de la resurrección es ahí donde ellos dicen, no, hasta aquí ya no podemos aceptar, hasta aquí nomás, ¿verdad? La resurrección sí les costaba entender a los griegos, a los paganos, a los estudiosos, eso sí les costó a ellos. Pero cuenta en el hecho de los apóstoles que igual se quedaron otros, algunos poquitos a escucharle a San Pablo, que era Dionisio y otros más. Eso quiere decir que hubo muchos convertidos, por eso podemos decir que el mundo estaba preparado para la venida de Cristo, porque imagínense, 12 apóstoles conquistaron todo el imperio romano. Y a la muerte de San Pedro y San Pablo, que fue en el año 64, habían ya muchísimos cristianos. Y las persecuciones de los cristianos duraron 3 siglos. Imagínense, 3 siglos. Hasta el año 313, donde termina con el edicto de Milán de Constantino. 3 siglos de cristianos que iban siendo perseguidos y que iban muriendo por su fe, porque la tierra estaba preparada.